En el restaurante, mis padres me informan que usarán mi herencia para la boda de Vanessa, diciendo que no tengo vida. Asiento a mi tío y respondo, eso es interesante, porque ustedes no tienen acceso. Mis padres me sentaron en un restaurante caro para anunciar que se apoderarían de mi herencia para financiar la lujosa boda de mi hermana. Llamaron a mi vida un pasatiempo. Yo simplemente miré a mi tío y asentí. Cuando él abrió su portafolio, su arrogancia se convirtió instantáneamente en un hielo dorado de miedo. El agotamiento que sentí no fue solo físico. Era un profundo y wearisome cansancio que parecía pesar sobre mis huesos. Habían pasado exactamente 3 semanas desde el funeral, y el silencio en mi pequeño apartamento, usualmente un santuario para mi trabajo, se sentía ensordecedor. Estaba sentada al borde de mi cama, mirando una caja medio empacada de los viejos diarios de mi abuela, cuando el mensaje de texto iluminó la pantalla de mi teléfono. Era mi madre, Victoria. Cena esta noche en Le Jardin, 7 de la tarde en punto. No llegues tarde. Necesitamos discutir el futuro. No había un ¿cómo estás? O un ¿estás bien? Solo una orden. Mis manos temblaban ligeramente, un efecto residual de la adrenalina y el duelo que habían sido mis compañeros constantes durante los últimos 6 meses de la vida de mi abuela. Yo fui la que se mudó con ella cuando la demencia comenzó a roer su brillante mente. Yo fui la que aprendió a cambiar sábanas sin mover un cuerpo frágil, la que aprendió a cocinar comidas blandas que sabían a recuerdo, la que le sostuvo la mano durante las pesadillas cuando olvidaba quién era. Mi hermana, Vanessa, había visitado 2 veces. Quería preguntar si podía tener el collar de perlas vintage de la abuela antes para una sesión de fotos y quería presentar a su nuevo prometido, un hombre que pasó los 20 minutos revisando su reloj. Mis padres, Ewan y Victoria, habían estado demasiado ocupados con el negocio para hacer el trabajo pesado, aunque estuvieron notablemente presentes cuando llegó el momento de reunirse con el abogado de la herencia en relación con la casa. Me froté las sienes, tratando de disipar el dolor de cabeza que florecía detrás de mis ojos. Yo era una investigadora de archivos. Pasaba mis días preservando la historia, asegurando que la verdad del pasado no se perdiera en la decadencia. Era un trabajo tranquilo y meticuloso que requería paciencia y reverencia, rasgos que mi familia parecía carecer por completo. Veían mi vida como pequeña, tranquila, sin importancia. Me puse de pie, capturando mi reflejo en el espejo del pasillo. Parecía mayor de 29 años. Las ojeras bajo mis ojos eran como moretones. Pero debajo de la fatiga, había algo más, una dureza, una columna vertebral de acero que se había forjado en el fuego de ver desvanecerse lentamente a la mujer más fuerte que conocía. La abuela me había dicho cosas en esas últimas horas, momentos de lucidez clara que atravesaban la niebla de su enfermedad. Me había dado instrucciones. Agarré mi bolso y una carpeta específica de Manila que había estado guardando en mi caja fuerte. No iba a esta cena desarmada. No sabía exactamente qué futuro querían discutir, pero tenía la espeluznante sensación de que no se trataba de mi bienestar. Llegué a Le Jardin 5 minutos antes, pero ya estaban sentados. El restaurante era del tipo de lugar donde la iluminación era demasiado tenue, los menús no tenían precios y el personal hacía cumplir agresivamente el silencio. Mi padre, Ewan, daba vueltas a una copa de vino tinto, con aspecto aburrido. Mi madre, Victoria, ajustaba meticulosamente la servilleta en su regazo, su rostro con esa máscara de desdén educado que tan bien sabía llevar. Y allí estaba sentada Vanessa, brillando con el resplandor artificial de una mujer que cree que el mundo gira en torno a su dedo anillado. Al acercarme a la mesa, el aire se sentía pesado, cargado con una agenda tácita. Saqué mi silla, el raspado de la madera contra el suelo sonando como un disparo en la habitación silenciosa. «Te ves cansada, Margaret», dijo Victoria, no con preocupación, sino como una observación de un defecto. «Espero que no estés sombría esta noche. Tenemos noticias alegres que discutir». Coloqué mi bolso en el suelo, sintiendo el peso de la carpeta contra mi pierna. «Estoy bien, madre. Solo adaptándome». «Bueno, adáptate más rápido», chirrió Vanessa, tomando un sorbo de su champán. «Tenemos un horario que cumplir». Los miré, mi familia. Parecían un retrato del éxito, pero yo conocía las grietas en los cimientos mejor que nadie. No tenían idea de que el suelo sobre el que estaban parados estaba a punto de cambiar.
La traición fue peor que el propio duelo porque vino con una sonrisa. Llegaron los aperitivos, diminutas e intrincadas esculturas de mariscos que parecían demasiado preciosas para comer. Apenas toqué el mío. Mi estómago era un nudo de ansiedad, pero me obligué a quedarme quieta para observar. Eso era lo que mejor sabía hacer. Después de todo, era investigadora. Recolectaba datos antes de formar una conclusión. Así que, Ewan comenzó a limpiarse la boca con una servilleta de lino. Hemos estado revisando las finanzas, Margaret. La herencia. Me tensé. La voluntad aún no ha sido aprobada. Papá, el tío Julian es el albacea. Ni siquiera hemos tenido la lectura. El tío Julian es viejo, descartó Victoria con un movimiento de mano, sus pulseras de diamantes tintineando suavemente. Está prácticamente senil. Lo hemos estado ayudando a optimizar las cosas. Y hemos llegado a una decisión como familia. ¿Una decisión? Pregunté, mi voz firme a pesar de los rápidos latidos de mi corazón. Sí, se inclinó Vanessa, sus ojos brillando con emoción depredadora. ¿Sobre la boda? Sabes, Pierre y yo hemos estado mirando lugares en Lake Como. Es absolutamente esencial que reservemos la villa. Es el único lugar que encaja con la estética. Parpadeé. Eso suena caro, Vanessa. Pensé que estaban con un presupuesto. Lo estábamos, sonrió Vanessa. Una amplia expresión beatífica que no llegaba a sus ojos. Pero mamá y papá me explicaron que la abuela dejó una cantidad significativa en ahorros. Efectivo líquido, unos 300.000, ¿verdad? Mi sangre se heló. Ese dinero, el fondo de libertad de la abuela. Lo había juntado durante 40 años, escondiéndolo de las deudas de juego del abuelo, ahorrándolo de los fracasos empresariales de mi padre. Ella me había dicho explícitamente, esto es para ti, Maggie, para tu investigación, para tu propia casa, para que nunca tengas que responder ante nadie. Ese dinero, dije lentamente, tenía fines específicos. Fines familiares, corrigió Ewan, su voz retumbando ligeramente. Y ahora mismo, la prioridad de esta familia es la boda de Vanessa. Será el evento social de la temporada, Margaret. Las oportunidades de establecer contactos por sí solas lo pagarán. Entonces, ¿están tomando los ahorros de toda la vida de la abuela? Aclaré, mi voz bajando a un susurro, y soplando en una fiesta. No es una fiesta, espetó Vanessa, su fachada desmoronándose. Es mi boda. Es mi futuro. ¿Y qué ibas a hacer con él? ¿Comprar más libros polvorientos? ¿Esconderte en ese oscuro apartamento? Margaret, intervino Victoria, su tono rebosante de condescendencia. Seamos realistas. Tienes 29 años. Estás soltera. Tienes un trabajo que, bueno, seamos honestos, es básicamente un pasatiempo. Juegas con papeles viejos. Vanessa está construyendo una vida. Se casa con una familia prominente. Necesitamos hacer una buena demostración. La abuela habría querido que su dinero fuera donde pudiera hacer el mayor bien. La abuela despreciaba a Pierre, dije, incapaz de detener las palabras. Lo llamó un traje sin alma. La mesa quedó en silencio. La cara de Ewan se puso de un color púrpura que no había visto en años. ¿Eso es suficiente, siseó? La decisión está tomada. Somos los padres. Decidimos cómo se asignan los recursos familiares. Dado que de todos modos no estás haciendo nada importante con tu vida, pensamos que no te importaría hacer este sacrificio por tu hermana. Miré a Vanessa. Ella se encogió de hombros, tomando otro sorbo de champán. Es justo, Margaret. Tuviste todo ese tiempo con la abuela. Tú te llevaste las cosas sentimentales. Yo me llevo el futuro. Miré mi plato. La ira estaba allí, hirviendo y caliente, pero debajo de ella había una extraña calma fría. Estaban tan seguros, tan completamente seguros de su poder sobre mí. Me veían como la alfombra, la tranquila que simplemente asentiría, lloraría y aceptaría cualquier migaja que me arrojaran. Pero habían olvidado una cosa crucial.
Asumieron que yo era solo la niñera. Olvidaron que yo también fui quien organizó el archivador de la abuela. Olvidaron que leí cada documento que firmó. Y ciertamente olvidaron que antes de que comenzara la demencia, la abuela había sido la mujer más aguda del estado. Tomé un sorbo lento de agua. Así que ya lo han gastado en sus mentes. Hemos hecho depósitos, admitió Victoria con despreocupación. No reembolsables, por supuesto. Así que no intentes armar una escena. Sonreí. No fue una sonrisa agradable. Ni se me ocurriría armar una escena, madre. Solo quiero asegurarme de que todos estén aquí para el anuncio. Todos están aquí, dijo Ewan, confundido. No del todo, dije, mirando hacia la entrada del restaurante. Para entender por qué este momento fue tan crucial, tienes que entender los últimos 3 años. Cuando la abuela enfermó, mis padres estaban devastados en Facebook, pero ausentes en la vida real. Ewan, su propio hijo, no pudo soportar el olor de la casa, el aroma de la medicina y la vejez. Victoria afirmó que ver a la abuela así era demasiado traumático para su frágil constitución. Así que yo lo hice. Me mudé de mi loft. Puse en pausa mi investigación de doctorado. Me convertí en un fantasma en mi propia vida para ser el ancla en la suya. Le lavé el cabello. Le leí sus misterios favoritos hasta que mi voz se ronquió. Gestioné los médicos, las píldoras, los ataques de pánico. Y durante esas largas tardes, mientras la abuela estaba lúcida, hablamos de ellos. Ella lo vio todo. Vio la avaricia de Vanessa, como solo llamaba cuando necesitaba dinero para el alquiler. Vio la incompetencia de Ewan con el dinero, como había vaciado su propia jubilación en inversiones seguras. Son buitres, Maggie, me susurró una noche, apretándome la mano con una fuerza sorprendente. Esperan al carro, pero yo no dejaré que me saquen los huesos. No el dinero que te ahorré. Ahora mirándolos al otro lado del mantel blanco, vi exactamente lo que quería decir. El principal antagonista no era realmente Vanessa. Vanessa era solo el síntoma, una chica mimada y vacía a la que le habían enseñado que el mundo le debía todo. No, la verdadera villana era Victoria, mi madre. Victoria era una mujer que curaba su vida como una exhibición de museo. Todo tenía que ser hermoso, caro y envidiable. Nunca había trabajado un día en su vida, pero manejaba el estatus social de la familia con la crueldad de un general. Me miraba a mí, su hija poco agraciada e intelectual, con una mezcla de lástima y vergüenza. Miraba a Vanessa, su hermosa y asequible extensión, como su logro cumbre. ¿Sabes?, dijo Victoria, rompiendo el silencio. Estábamos pensando que, dado que estás ahorrando tanto en alquiler al vivir en ese estudio, tal vez también podrías contribuir al presupuesto floral. Las hortensias que Pierre quiere vienen volando de Holanda. No contribuiré ni un aroma, dije en voz baja. No seas egoísta, espetó Ewan. Eres parte de esta familia. ¿Lo soy? Pregunté. Porque siento que solo soy el banco. Oh, deja de dramatizar, puso los ojos en blanco Vanessa. Solo estás celosa porque me voy a casar y tú, bueno, tú. Justo entonces, una sombra cayó sobre la mesa. Buenas noches, un murmullo profundo y áspero retumbó. Mis padres saltaron. Ewan realmente tiró su tenedor al suelo. Allí parado estaba el tío Julian. Ahora tienes que entender al tío Julian. No era solo el hermano de la abuela. Era un contador forense jubilado. Usaba trajes 20 años pasados de moda, pero planchados a la perfección. Tenía ojos que parecían capaces de escanear un balance a través de una pared de plomo. Era la única persona a la que mis padres temían porque nunca, ni una sola vez, se habían doblegado ante ellos. Julián, chilló Victoria, su voz subiendo una octava. Nosotros no te esperábamos. Me di cuenta, dijo Julian, su rostro impasible. No se sentó. Simplemente se quedó de pie a la cabecera de la mesa, cerniéndose como un tótem del día del juicio final. Sostenía un maletín de cuero abollado en su mano izquierda. Solo estábamos teniendo una cena familiar, tartamudeó Ewan, sudando. Discutiendo planes. Sí, dijo Julian,
Margaret me envió un mensaje. Dijo que estaban discutiendo la disposición de los ahorros de mi hermana. Bueno, sí, se animó Victoria, intentando recuperar la compostura. Como familia, decidimos que es mejor usarlo para la boda de Vanessa. Es lo que mamá habría querido. Julian miró a Victoria. No parpadeó. Luego me miró. Le di un pequeño asentimiento. Colocó el maletín sobre la mesa, justo encima de la cesta de pan. El sonido de los pesados cierres al abrirse. Clac, clac resonó en el silencio. Eso es fascinante, dijo Julian, sacando un grueso documento encuadernado en papel azul. Porque según la estructura legal de la herencia, que yo administro, no hay absolutamente ningún ahorro para que ustedes discutan. ¿Qué quieres decir? Preguntó Vanessa, su tenedor flotando a medio camino de su boca. El dinero está ahí. Vimos los extractos bancarios. Viste los extractos de una cuenta inactiva, dijo Julian, deslizándole el documento a Ewan. Pero no viste el fideicomiso. ¿Fideicomiso? Susurró Ewan, el color drenándose de su rostro. El fideicomiso irrevocable Margaret Sterling, leyó Julian en voz alta el título. Establecido hace 4 años, financiado íntegramente con los activos líquidos que están intentando gastar actualmente. Me recosté en mi silla, observando sus rostros. La trampa no solo estaba puesta, acababa de cerrarse. Y Julian continuó, su voz bajando a un peligroso tono bajo. Hay una cláusula aquí sobre la malversación de activos percibidos que creo que necesitan leer inmediatamente. Específicamente, la parte sobre sus deudas existentes con la herencia. Vanessa dejó caer su tenedor. Cayó ruidosamente contra la porcelana. ¿Deudas? Susurró. Tomé un sorbo de mi vino. Finalmente sabía bien. El silencio en el Volvo Vintage del tío Julian era más pesado que el del restaurante, pero no era opresivo. Era el silencio de una biblioteca, mi hábitat natural. Era el silencio de la información siendo procesada. ¿Viste la cara de Ewan? Preguntó Julian en voz baja, manteniendo la vista en el camino resbaladizo por la lluvia. Parecía que se había tragado un limón entero. Lo vi, respondí, aferrando la carpeta azul a mi pecho. Pero tío Julian, ¿qué hay exactamente aquí? Sabía que la abuela tenía el fideicomiso, pero no sabía nada de las deudas. Julian acercó el coche al bordillo de mi edificio de apartamentos. Puso el coche en marcha y se giró hacia mí, las luces de la calle proyectando largas sombras sobre su rostro arrugado. Margaret, tu abuela no solo protegió tu herencia. Mantuvo un libro mayor detallado y notariado de cada vez que tus padres acudían a ella con las manos extendidas. Subimos a mi apartamento. Hice té, Earl Grey, fuerte, justo como le gustaba a la abuela, mientras Julian extendía los documentos sobre mi pequeña mesa de comedor. Aquí, señaló con un dedo calloso una hoja de cálculo. 2018, la aventura de importación y exportación de Ewan. Pidió prestados $50.000 sin pagar. 2020, la remodelación de su casa para aumentar el valor de mercado. Otros $40.000 sin pagar. 2022, un préstamo puente para cubrir la nómina de un negocio que no parece existir. $60.000. Miré los números. Se difuminaron en una suma aterradora. Le deben a la herencia más de $150.000 con intereses, corrigió Julian, golpeando una cláusula en la parte inferior. Compuestos anualmente. El total está más cerca de $200.000. Y aquí está el quid de la cuestión, Margaret. El fideicomiso estipula que antes de que los activos residuales puedan ser distribuidos a otros beneficiarios, es decir, a tu madre, todas las deudas pendientes con la herencia deben ser saldadas. Así que no pueden obtener ni un centavo, susurré, dándome cuenta del alcance de la trampa. De hecho, le deben dinero a la herencia. ¿Correcto? Pero eso no es lo que me preocupa, dijo Julian, su voz sombría. Hice mi propia investigación ayer. Tengo amigos en la oficina del secretario del condado. Quería ver por qué estaban tan desesperados para que esta boda sucediera ahora. Deslizó un documento hacia mí. Era un aviso de ejecución hipotecaria.
No han pagado su hipoteca en 6 meses, dijo Julian suavemente. ¿Se están ahogando, Margaret? Esta boda no es una celebración. Es un plan de último recurso. Necesitan que Vanessa se case con Pierre para poder acceder a las conexiones de su familia o quizás pedirle un préstamo para salvar su casa. Estaban apostando por los ahorros de la abuela para pagar la boda y llegar a Pierre. Sentí una ola de náuseas. Están usando a Vanessa. La están vendiendo. Precisamente, asintió Julian. Y ahora que hemos cortado la financiación, estarán desesperados. Y la gente desesperada es peligrosa. Miré los papeles. Era una archivista. Mi carrera entera se basó en encontrar la verdad enterrada en el papel. Miré la fecha de la ejecución hipotecaria. Luego miré la fecha del préstamo puente de la abuela. Espera, dije, sacando una lupa de mi cajón, una herramienta del oficio. Miré la firma en el documento del préstamo de 2022. Tío Julian, mira esto. Él se inclinó. ¿Qué estoy mirando? El temblor de la abuela, dije, mi voz temblando. Para 2022, su Parkinson estaba avanzado. Su firma era temblorosa. Tenía una calidad irregular específica en la M. Mira esta firma. Es suave, fluida. ¿Crees que es una falsificación? No lo creo, dije, el frío acero volviendo a mi columna vertebral. Lo sé. Tengo sus diarios de ese mes. Ni siquiera podía sostener un bolígrafo esa semana. Yo la estaba alimentando. Esto lo cambia todo, susurró Julian. Esto no es solo deuda. Esto es fraude. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Era Victoria. Llamada entrante. Está empezando, dije. Contesta, ordenó Julian. Ponlo en altavoz. Escuchemos qué mentiras van a contar ahora. Deslicé el icono verde y coloqué el teléfono encima del aviso de ejecución hipotecaria. La ironía no se me escapó. Margaret, el grito de Victoria resonó por el altavoz, tan fuerte que se distorsionó. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a emboscarnos así con ese dinosaurio de tío? Hola, madre, dije con calma, recostándome en mi silla. No embosqué a nadie. Asistí a una cena a la que me invitaste. Nos humillaste, gritó. Delante del personal. ¿Tienes idea del estrés que le estás causando a tu hermana? Ha estado llorando durante horas. Su boda está arruinada por tu egoísmo. ¿Mi egoísmo? Pregunté, mirando a Julian. Estaba tomando notas en un bloc legal amarillo. Madre, planeabas robar $300.000 que la abuela me dejó. ¿Robar? Es dinero familiar, replicó Victoria, su voz bajando a ese tono manipulador y razonable que usaba cuando quería algo. Margaret, escúchame. La abuela estaba confundida al final. Nos prometió ese dinero. Sabía que estábamos pasando por un momento difícil con el negocio, ese fideicomiso. Es solo una formalidad. Julian la manipuló para que lo firmara. La abuela nunca estuvo confundida sobre el dinero, dije bruscamente. Sabía exactamente quién eras. Te criamos, la voz de Juan retumbó en el fondo. Le pusimos un techo sobre tu cabeza y ahora, cuando necesitamos un poco de flexibilidad, te escondes detrás de abogados. Pequeña desagradecida. Estoy mirando el libro mayor, papá. Lo interrumpí. Mi voz no era fuerte, pero lo detuvo en seco. ¿Qué libro mayor? Preguntó Ewan, su voz quebrándose. El que guardaba la abuela, mentí con fluidez. El que registraba cada préstamo. Los $50.000 en 2018, los $40.000 en 2020, los $60.000 en 2022. Hubo un silencio al otro lado de la línea tan profundo que pude oír la respiración de Ewan. Esos fueron regalos, tartamudeó Ewan. Ella nos los dio. Eso no es lo que dicen los pagarés, presioné, mirando el documento azul. Y ciertamente no es lo que dice la firma. ¿Qué quieres decir? La voz de Victoria volvió,
aguda y en pánico. Quiero decir, dije, acercándome al teléfono, que sé sobre la falsificación, mamá. Sé que la abuela no firmó ese préstamo en 2022. Yo estaba allí. Ella no podía sostener un bolígrafo. No sabes de lo que estás hablando, siseó Victoria. Estás inventando cosas. Estás loca. ¿Lo estoy? Pregunté. Porque aquí también tengo una copia de un aviso de ejecución hipotecaria. 142 Oak Street. Notificación de incumplimiento. El silencio se extendió durante 10 segundos. No lo harías, susurró Victoria. La arrogancia se había ido. Todo lo que quedaba era miedo. Margaret, por favor. No puedes decirle a Vanessa. Ella no lo sabe. Ella no sabe que estás en bancarrota, pregunté. Ella no sabe que estás usando su boda para conseguir un rescate. Lo estamos haciendo por ella, sollozó Victoria, un sonido de jadeo teatral. Pierre viene de dinero. Dinero de verdad. Si se casan, su padre invertirá en la empresa de Juan. Podemos pagar todo. Podemos pagarle a la herencia. Solo libera los fondos para la boda. Por favor, Maggie, sé una buena hermana, solo esta vez. Estoy siendo una buena hermana, dije fríamente. Al no dejarte venderla. Si arruinas esto, amenazó Ewan, su voz baja y venenosa. Ya no eres mi hija. Te cortaré por completo. Ya lo has hecho, papá, dije. Me cortaste en el momento en que me miraste y viste una cuenta bancaria en lugar de un ser humano. Colgué. Mi mano temblaba, pero no de miedo, de rabia. Lo admitieron, dijo Julian en voz baja. Admitieron el motivo. Vendrán por mí, dije, poniéndome de pie y caminando por la pequeña habitación. No se detendrán. Necesitan ese dinero demasiado. Usarán a Vanessa. Entonces tenemos que estar listos, dijo Julian. Pero necesitamos más pruebas. Necesitamos probar la falsificación de manera definitiva antes de dar el paso final. Si los acusamos sin un experto, afirmarán que solo eres una hermana amargada que intenta sabotear la boda. Conozco a un experto, dije. El Dr. Aeris. Se especializa en autenticación de documentos históricos. Me debe un favor. Los siguientes 3 días fueron un borrón de acoso. Mi teléfono no dejaba de sonar. Mensajes de primos que no había visto en una década aparecieron. ¿Por qué le haces esto a tu familia? Solo deja que Vanessa tenga su día. Mis padres habían lanzado una campaña de relaciones públicas contra mí, pintándome como la hermana solterona celosa que acaparaba la riqueza de la abuela por despecho. Pero estaba ocupada. Me tomé la mañana libre del trabajo y me reuní con el Dr. Aeris en su laboratorio. Colocó el documento de 2022 bajo un comparador espectral. Es un intento torpe, murmuró Aeris, ajustando la lente. Mira aquí la presión de la tinta. Cuando tu abuela escribía, la presión era inconsistente debido a los temblores. Esta firma, presión uniforme. Fue dibujada, no escrita. Y mira la composición de la tinta. Es un bolígrafo. Tu abuela solo usaba plumas fuente. Tú misma me lo dijiste. Ella lo hizo, confirmé. Dijo que los bolígrafos eran para salvajes. Es una falsificación definitiva, concluyó Aeris, imprimiendo un informe. Apostaré mi reputación por ello. Tenía el arma. Ahora solo necesitaba la bala. Conduje a la tienda de novias donde Vanessa se estaba probando el vestido por última vez. Sabía que no debía ir, pero necesitaba saber si estaba al tanto. Si sabía de la falsificación, estaba muerta para mí. Si no, bueno, era un daño colateral, pero merecía saberlo. Entré en la boutique. Olía a lavanda y a dinero. Vanessa estaba de pie en un podio envuelta en seda blanca y encaje, luciendo como una princesa. Victoria estaba arreglando la cola. Cuando sonó la campanilla de la puerta, ambas miraron hacia arriba. El rostro de Victoria se puso pálido. El rostro de Vanessa se puso rojo.
Sal, gritó Vanessa, señalándome con un dedo enguantado. Sal de aquí. Ya has hecho suficiente daño. Necesito hablar contigo, Vanessa, dije, ignorando a mi madre. A solas. No tengo nada que decirte, escupió Vanessa. Mamá me lo dijo todo. Cómo engañaste a la abuela. Cómo estás reteniendo el dinero como rehén porque estás celosa de que Pierre me eligiera a mí. ¿Eso te dijo? Pregunté, acercándome. La dependienta de la tienda parecía aterrorizada. Me dijo que estás intentando arruinarnos, lloró Vanessa, las lágrimas brotando. Pierre está furioso. Dice que si la financiación para el lugar no se asegura para el viernes, lo cancelará. ¿Quieres eso? ¿Quieres que esté sola como tú? Vanessa, dije, mi voz cortando su histeria. Mamá y papá están en bancarrota. Mentira, Victoria se lanzó hacia mí, agarrándome del brazo. No le creas, Nessie. Está mintiendo. Sacudí a mi madre. Están en ejecución hipotecaria, Vanessa. Forjaron la firma de la abuela en un pagaré para robar $60.000 el año pasado. Están usando tu boda para que el padre de Pierre los rescate. Vanessa me miró, luego a Victoria. Por un segundo vi duda. Dile que no es verdad, mamá, susurró Vanessa. Victoria se enderezó y compuso su chaqueta. Por supuesto que no es verdad. Tu hermana está mentalmente inestable. El duelo la ha vuelto paranoica. Me miró con ojos de tiburón. Si no te vas ahora mismo, Margaret, llamaré a la policía. Adelante, dije, metiendo la mano en mi bolso y sacando el informe del Dr. Iris. Pero quizás quieras mostrarles esto primero. Es el análisis forense del préstamo que pediste prestado. Se lo ofrecí. Victoria no lo tomó. Solo la miró, su respiración superficial. Vanessa miró el papel, luego el rostro aterrorizado de su madre. ¿Mamá? Preguntó Vanessa, su voz temblando. ¿Por qué te ves así? Ese es complicado, Vanessa, tartamudeó Victoria. Los negocios son complejos. No es complejo, dije. Es un crimen. Justo entonces, se abrió la puerta principal de la tienda. Todos nos giramos. Era Pierre, y no estaba solo. Estaba con un hombre que reconocí de las páginas sociales, su padre, el señor Dubois. Nos dijeron que había un problema con el depósito del lugar, dijo el señor Dubois, su voz retumbando. Miró a Victoria, luego a las lágrimas en el rostro de Vanessa, y finalmente a mí. Y a juzgar por el volumen de esta conversación, supongo que el problema es significativo. Victoria parecía que se iba a desmayar. Pierre, Vanessa, bajando del podio. ¿Qué está pasando? Preguntó Pierre, con aspecto molesto. Victoria, dijiste que los fondos se transferirían hoy. Hay un ligero retraso, mintió Victoria, su voz alta y quebradiza. Un error bancario. Miré a mi madre. Miré a la hermana que me había llamado celosa. Miré al hombre que estaba a punto de casarse con un fraude. Este era el punto de no retorno. No es un error bancario, dije claramente. Margaret, no lo hagas, rogó Victoria, un susurro de pura desesperación. No es un error, repetí, girándome hacia el señor Dubois. No hay fondos, y nunca los hubo. El silencio que siguió a mi declaración fue absoluto. Era el tipo de silencio que chupa el aire de una habitación, dejando a todos jadeando. La tienda de novias, con sus suaves cortinas de terciopelo y candelabros de cristal, de repente se sintió como una sala de tribunal. El señor Dubois se giró lentamente hacia Victoria. Su rostro, usualmente una máscara de cortesía jovial, se había endurecido hasta convertirse en granito. ¿Qué dijo ella? Victoria temblaba tanto que los percheros junto a ella crujieron. Ella Margaret está confundida. No entiende las altas finanzas. Los activos están atados en varios instrumentos. No hay instrumentos, madre, dije, mi voz firme, aunque mis rodillas parecían agua. Solo hay deuda.
Quiero ver los libros, dijo el señor Dubois, su voz bajando a un gruñido bajo y peligroso. Ahora no podemos, comenzó Victoria. Ahora, ladró Dubois. Llama a tu marido. Nos reuniremos en tu casa en 30 minutos. Si no están allí con los registros financieros, mi hijo se va, y me aseguraré de que todos los bancos de la ciudad sepan por qué. Pierre miró a Vanessa, que estaba congelada en el podio, lágrimas corriendo por su rostro, arruinando el corpiño de seda de un vestido de $10.000 que no podía permitirse. No parecía compasivo. Parecía avergonzado. Vístete, Vanessa, dijo fríamente. El viaje a la casa de mis padres fue un borrón de lluvia y luces de neón. El tío Julian conducía, con la mandíbula apretada. Empezaste, Maggie, dijo suavemente. Ahora tenemos que terminarlo. Sin piedad. Sin piedad, repetí, aferrando la carpeta azul. Cuando llegamos, Ewan ya estaba en la sala de estar sirviéndose una copa. Levantó la vista cuando entró la procesión. Yo, Julian, una Vanessa llorosa, una Victoria aterrorizada y los hombres Dubois con rostros de piedra. La casa, usualmente una vitrina impecablemente escenificada, se sentía fría. ¿Qué es esto?, preguntó Ewan, fingiendo indignación, aunque el vaso en su mano temblaba. Victoria, ¿por qué los trajiste aquí? Lo saben, susurró Victoria, colapsándose en el sofá de diseñador. Se lo dijo. Los ojos de Ewan se desviaron hacia mí. Odio puro y sin adulterar. Pequeña traidora. Siéntate, Ewan, ordenó el señor Dubois. No pidió, ordenó. Se sentó en el sillón orejero, pareciendo un juez. Tu hija afirma que estás insolvente. Afirma que estás financiando esta boda con dinero robado. Convénceme de que está equivocada. Ewan se rió, un sonido agudo y nervioso. ¿Insolvente? Eso es absurdo. Tenemos problemas de liquidez. Claro, el flujo de caja es ajustado, pero los activos. Estamos nadando en activos. Muéstrale el aviso de ejecución hipotecaria, Margaret, dijo el tío Julian desde la puerta. Estaba como un centinela bloqueando la salida. Avancé y coloqué el documento sobre la mesa de centro. Las crudas letras rojas, notificación de incumplimiento, parecían quemar un agujero en la madera pulida. Ewan lo miró. No lo tocó. Eso es un error administrativo, tartamudeó Ewan. Mi abogado lo está manejando. Hablé con el secretario del condado esta mañana, dijo Julian con firmeza. No es un error. No has pagado tu hipoteca en 6 meses. Estás a 30 días de que el sheriff te desaloje. El señor Dubois cogió el papel. Lo leyó, sus labios se adelgazaron. Luego miró a Pierre. Están en bancarrota. No estamos en bancarrota, gritó Victoria, saltando. Solo necesitamos un puente. Una vez que la boda ocurra, una vez que las familias estén unidas, podremos reestructurarnos. Es un revés temporal. Entonces, nos estaban usando, dijo Pierre, alejándose de Vanessa como si fuera contagiosa. Estaban usando el nombre de mi familia para obtener nuevos préstamos. No, te amamos, gritó Vanessa, extendiendo la mano hacia él. Pierre, no lo sabía. Juro que no lo sabía. Pero hay más, dije, cortando el ruido. Tenía que terminar esto. Tenía que cortar la extremidad para salvar al paciente. No solo te mintieron, señor Dubois. Robaron de la herencia, de su propia madre. Coloqué el segundo documento, la hoja de cálculo de deudas, y luego la pieza clave, el informe forense del Dr. Aeris sobre la firma falsificada. El año pasado, dije, mirando directamente a Ewan, falsificaste la firma de la abuela en un pagaré de $60.000. Tomaste el dinero mientras ella estaba postrada en cama. Mientras la alimentaba con cuchara porque sus manos temblaban demasiado para sostener una. Decidiste que estaba lo suficientemente estable para firmar un documento legal. Eso es mentira, rugió Ewan, dando un paso hacia mí con la mano levantada. El tío Julian dio un paso adelante, moviéndose más rápido de lo que un hombre de 70 años debería poder hacerlo. No tocó a Ewan,
pero su presencia fue suficiente para hacer retroceder a mi padre. Tócale, gruñó Julian. Y pasarás la noche en una celda. No es mentira, continué, mi voz ganando fuerza. Este informe lo demuestra. La tinta, la presión, el tipo de bolígrafo. Es una falsificación, papá. Es fraude. Fraude grave. La habitación quedó en silencio. El único sonido era el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. El señor Dubois cogió el informe forense. Lo escaneó, luego lo dejó sobre la mesa como si estuviera cubierto de basura. Se levantó y se abotonó la chaqueta. Pierre, dijo, nos vamos. Pierre, por favor, sollozó Vanessa, corriendo hacia él. Por favor, te amo. Nada de esto es mi culpa. Pierre la miró. Por un momento, vi un destello de lástima, pero luego miró a Ewan y Victoria, dos personas que le habían mentido a la cara durante meses, que habían intentado atraparlo en su ruina financiera. Puede que no lo supieras, dijo Pierre en voz baja. Pero eres una de ellos. Eres igual que ellos, Vanessa. Gastas dinero. No tienes que impresionar a personas que no te gustan. Le quitó el brazo de la mano. El compromiso está cancelado. No me contactes. La puerta principal se cerró de golpe, resonando como un golpe de martillo. Vanessa se quedó en el centro de la habitación, sus manos flotando en el aire vacío. Se giró lentamente para mirar a nuestros padres. Victoria lloraba con las manos sobre el rostro. Ewan miraba al suelo, derrotado. Lo sabíais, susurró Vanessa. La realización se extendió por su rostro, despojándola del derecho, dejando solo a una chica desconsolada. Sabíais que estabais en bancarrota. Sabíais que no había dinero. Me dejasteis planificar esto. Me dejasteis humillarme. Lo hicimos por ti, gimió Victoria. Para darte una buena vida. No, gritó Vanessa, un sonido crudo y gutural que me hizo estremecer. Lo hicisteis por vosotras para poder conservar esta casa, para poder pretender que sois ricas. Me vendisteis. Vendisteis a vuestra propia hija por el pago de una hipoteca. Agarró un jarrón de la mesa auxiliar, un jarrón min que Victoria amaba más de lo que nos amaba a nosotras, y lo arrojó contra la pared. Se hizo añicos en 1000 pedazos. Os odio, gritó Vanessa. Os odio a ambos. Pasó corriendo a mi lado y salió por la puerta hacia la lluvia. Miré a mis padres. Eran pequeños. Estaban rotos. Y por primera vez en mi vida, no les tenía miedo. Le daré la evidencia a Julian, dije con calma. Él es el albacea. Decidirá si presenta cargos criminales por el fraude. Pero en cuanto al fideicomiso, nunca verán un centavo. La abuela está finalmente a salvo de ustedes. Me di la vuelta y salí, dejándolos en las ruinas que habían creado. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. Sin la promesa de la conexión Dubois, los acreedores de mi padre rodearon como tiburones. La ejecución hipotecaria procedió a velocidad de rayo. En 2 meses, la casa de Oak Street, el símbolo de la vanidad de mis padres, fue vendida en subasta. Se mudaron a un alquiler de 2 dormitorios en un pueblo vecino, lejos de la multitud del club de campo que tanto habían intentado impresionar. El tío Julian, en un momento de misericordia que no estaba segura de que merecieran, decidió no presentar cargos criminales con respecto a la falsificación bajo una condición. Firmaron una confesión y aceptaron un plan de pago donde un porcentaje de la pensión de Ewan iría directamente de vuelta a la herencia hasta que la deuda se saldara. Firmaron. No tuvieron otra opción. No los vi durante mucho tiempo. No quería. Pero sí vi a Vanessa. Unas 3 semanas después de la boda roja, como la llamé mentalmente, oí un golpe en mi puerta. Era tarde, volvía a llover. Allí estaba Vanessa. No llevaba ropa de diseñador. Llevaba vaqueros y una sudadera, con el pelo recogido en un moño desordenado. Parecía que no había dormido en días. Sostenía una caja de cartón mojada. ¿Puedo pasar?, preguntó, su voz pequeña. Me hice a un lado.
Caminó y dejó la caja. Estaba llena de sus cosas. Pierre me las devolvió, dijo, mirando la caja. Se quedó con el anillo, obviamente. Miró a mi alrededor en mi apartamento. Era pequeño, desordenado con libros y papeles, olía a té y a papel viejo. Era lo opuesto a todo lo que le habían enseñado a valorar. Es bonito aquí, dijo suavemente. Es real. Es el hogar, dije. ¿Quieres un poco de té? Ella asintió, las lágrimas se derramaron. Maggie, lo siento mucho por lo que dije sobre todo. Fui tan estúpida. Yo quería ser lo que mamá quería que fuera. Pensé que así se conseguía el amor. Miré a mi hermana, la hija dorada, la que lo tenía todo hasta que no tuvo nada. Me di cuenta entonces de que ella también era una víctima. La abuela lo había visto. Vanessa es un pájaro en una jaula dorada, había escrito en uno de sus diarios. No sabe que la puerta está cerrada. Me acerqué y la abracé. Ella se tensó al principio, luego se derrumbó en mí, sollozando. Estuvimos allí en mi pequeña cocina durante mucho tiempo. Puedes quedarte aquí, dije. Para que te recuperes, pero tienes que conseguir un trabajo, uno de verdad. Ella se rió, un sonido ahogado y acuoso. Creo que me gustaría eso. Estoy cansada de fingir. 6 meses después, el fideicomiso finalmente se liquidó. Con la deuda incobrable secuestrada, el tío Julian liberó los fondos. No compré una mansión. No compré un coche deportivo. Compré una pequeña cabaña de piedra al borde del pueblo con un jardín que necesitaba trabajo y una habitación con una gran ventana orientada al norte, perfecta para una biblioteca. Dejé mi trabajo en la firma y comencé mi propia consultoría de investigación independiente. El día que me mudé, desempacó la última caja. Eran los diarios de la abuela. Los coloqué en el estante junto a una foto enmarcada de ella. Me senté en mi nueva silla mirando el jardín donde planeaba plantar hortensias. No las caras importadas, sino las silvestres y resistentes que podían sobrevivir al invierno. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Vanessa. Estaba trabajando como recepcionista en una clínica veterinaria y asistiendo a clases nocturnas. Vengo a cenar el domingo. Haré la lasaña de la abuela. Prometo no quemarla esta vez. Sonreí. Había perdido a los padres que creía necesitar, pero había encontrado a la hermana que nunca conocí realmente. Y lo que es más importante, me había encontrado a mí misma. La abuela tenía razón. El dinero no era solo moneda. Era libertad. Y mientras me sentaba allí en el silencio de mi propia casa, pagado por el amor de una mujer que veía la verdad, nunca me había sentido más rica.